Estamos en el 98.7, el engripado Daniel Buquet, ¿verdad? Sí, buen día para todos, malo para mí. Bueno, ¿cómo te llevas con Darnoyans? Me llevé muy bien, siempre me gustó su música, más allá de que no es tan rock and rollero como uno quisiera, pero siempre tenía algo sobre todo del country. Es verdad. Esa influencia de Bob Dylan, no solo musical, sino poética también. Pero además tuve la suerte de conocerlo, obviamente de manera muy superficial, pero fuimos compañeros de boliche durante un periodo, hasta que nos cambiamos de boliche. Él se cambió para uno y yo me cambié para otro. Él pasó y vos repetiste. No. Los echaron por mala conducta, seguro. Los llevaron a boliche distinto. Pero nos juntábamos, nos conocimos, el tipo conocía a mi padre, ahora que decís la edad que tendría, no llegaba a 10 años más que yo. Yo no lo veía como un hombre mayor, pero él sabía quién era mi padre y a partir de eso surgió una primera conversación y después era porque el Darno era un tipo súper sociable, ¿no? En este ambiente. Muy sociable. Le gustaba conversar con cualquier persona, le gustaba mucho conversar de conversaciones profundas y complicadas, ¿no? Sí, no sí. era de hablar de fútbol, del clima o de las cosas más comunes, y se ve que él buscaba interlocutores con los que pudiera desarrollar alguna idea. Claro, entiendo. Ojo, mirá que te diera bolilla ya implicaba que... No, está bien. Bueno, y para mí como músico era un capo y como persona era una persona agradable. Muy agradable. Profunda, ¿viste? Con ideas, con convicciones. No siempre fácil de seguir en sus elucubraciones, pero bueno, fue una verdadera lástima su muerte tan joven, sobre todo porque es un artista, para mi gusto, extraordinario. ¿Sabés qué? Ahora me hiciste acordar que, bueno, yo también tuve la suerte de conocerle y también de tener con él, igual que vos, cierta amistad que podríamos llamar una amistad superficial, totalmente, ¿no? Es decir, sí. No hay que confundirse. Al punto tal que la vida me regaló algunas cosas, como por ejemplo haber estado en algún recital de él y haber sido yo quien lo llevó de nuevo a la casa, ¿no? Ajá, bien. Como chofer. Como Uber, no existía la palabra Uber, ¿no? Por supuesto. Pero te quiero decir, de cierto vínculo, ¿no? Bla, después de su propio concierto, allá en el espacio Guambia, seguir conversando, tomar alguna cosita y intercambiar cosas y en un momento salir juntos y, bueno, llevarlo a la casa acá, que vivía en el centro en aquella oportunidad, en ese momento. Pero recuerdo una de las cosas, de las tantas que me pasó con él, una muy linda, tiene que ver con una entrevista. Terminé haciéndole varias, pero una, probablemente la primera, la hice para Radio Carve, acá tengo la duda si fue en Carve o en Nuevo Tiempo. Los oyentes deberán disculparme porque como están en el mismo edificio y los estudios estaban pegados. Sí, señor, como lo vos, recuerdo bien. Me viene la duda, y como trabajé en ambas emisoras, pero recuerdo que era un ciclo que yo tenía los sábados de tarde, en el que llevé a Fernando Morena, por ejemplo, en el que llevé al Tato López y a Capalvo juntos, todo de tarde, ¿no? Charlar, esos programas de charla. Y llevé al Darno. El Darno venía del Mercado del Puerto. Y se había tomado algún medio. Y se había tomado alguna cosa. ¿Y sabes qué? ¿Qué tomás, Darno? Una cerveza. En la radio, En la radio. Y ahí me funcionó la intuición. ¿Sabes qué hice? La fuiste a comprar. Llamé al bar y pedí una cerveza. Dijiste, esto va a funcionar mejor. ¿Viste? Pero ni siquiera me saco el elogio de decir, no, porque dudé, ¿no? Tampoco quiero decir, no, dije, podría decirle, mirá, ¿no? Y otra cosa que ocurrió, que ahora, muchos años después puedo decirlo, bueno, justamente ahora no debería decirlo, fumó en el estudio. Mira vos, pero bueno, tal vez era una época donde la prohibición estaba, por supuesto, sometida a reglas privadas. Claro, desde ya. No era violatorio de ninguna ley o decreto gubernamental. Por supuesto, ¿no? Te estoy hablando. Yo fumé en estudios de radio y de televisión en momentos donde era normal
claro, no me acuerdo cuándo dejó de ser normal. Primero dejó de ser normal, digamos, se empezó a prohibir privadamente. Sí, claro. Yo qué sé, yo me acuerdo que en El Espectador, por ejemplo, hubo una época donde se prohibió fumar en el estudio, entonces se fumaba en el control. Claro, ¿no? claro. Porque el operador fumaba. Claro, sí, claro. Y bueno, entonces habían reservado ese espacio. Bueno, eso a propósito del Dardo, a quien estamos recordando hoy. Vamos a ir, Daniel Buquet, vamos a ir a una breve pausa y al regreso vamos a hablar de Giuliani, ¿no? Cuando decimos Giuliani estamos hablando más de una cosa, ¿no? No estamos hablando solo de quien fuera alcalde de Nueva York. De su visita a Montevideo. Claro, y lo que... Su incursión en la política nacional. Eso, para un lado, para el otro, y bueno, el gobierno cómo le atendió, el Novik, el resto de la oposición, ¿no? Me parece muy... Hay lindas lecturas para hacer, me imagino que un analista puede regodearse. Creo que es un acontecimiento interesante desde varios puntos de vista del juego político, ¿no? Más allá de la sustancia, más allá de lo que el señor pueda aportar, haya dicho, lo que sea. Está bien. Daniel Buquet nos ayuda a poner la mañana en camino. Bueno, estuvo Giuliani aquí, había estado antes su equipo, ¿te acordás? Algunos meses atrás, promovidos por Novik, ¿no? Y su partido y su candidatura, digamos, ¿no? Primeros comentarios a propósito de esta visita. Bueno, es interesante porque el proyecto que surgió de Novik, no tengo claro la idea de dónde viene, pero que pareció interesante en la medida que este señor Rudolph Giuliani fue alcalde de Nueva York hace, no sé, 20 años atrás, o más incluso, alrededor de 20 años atrás. Sí, en el atentado estaba. Todavía. Sí, bueno. Pero ya había pasado ese momento, el del... Sí, por eso, estamos hablando entonces más o menos de lo que yo digo, él debe haber sido reelecto incluso. Sí. Una figura muy notoria, ¿no? En su momento, un político que sigue teniendo notoriedad en Estados Unidos. Por ejemplo, es político del Partido Republicano, ¿no? Claro. del partido de la derecha en Estados Unidos. Sin embargo, uno de esos republicanos horrorizados con Trump. Uno de esos muchos republicanos. Él trabajó para Trump como abogado, no sé exactamente ahora cómo... pero no... Sí, sigue. No apoyó su candidatura dentro del Partido Republicano. Y entre sus, digamos, antecedentes, lo que él tiene es precisamente el proyecto, la conducción de la política que terminó con la inseguridad en Nueva York, básicamente. Eso es bastante interesante porque Nueva York era una ciudad más bien insegura, ¿no? De noche, algunas calles, el subte, tradicionalmente el subte de Nueva York era como muy jorobado de noche, ¿viste? El Central Park también. Bueno, por eso, algún barrio, algunas calles. Ni hablar de los distritos fuera de Manhattan, ¿no? Porque tenés Manhattan, que es la parte que todo el mundo conoce, ya sea porque fue como turista o porque ve, no sé, las series, documentales, series, y están los barrios, no son, más que barrios, digamos, ¿no? Sí. Son casi ciudades enteras, como el Bronx, por ejemplo, donde Brooklyn. Sí, pero el Bronx es como el lugar... No, yo decía los otros, Queens, Brooklyn, donde hay muchos uruguayos, ¿verdad? Y Long Island, son los... Todo eso forma Nueva York, es cierto. Es la ciudad de Nueva York, son los distritos de la ciudad de Nueva York. Manhattan es la isla. Manhattan es un distrito y es esa parte que está aislada, donde está el centro, ¿no? El centro y algunos barrios, que además... digamos, porque también en el norte de Manhattan está el Harlem, claro. el famoso barrio negro, que también era muy inseguro en aquellos tiempos, sí. Es un lugar más pequeño. Entonces, bueno, el tipo tuvo mucho éxito con una política que se llamó de tolerancia cero, y efectivamente la seguridad en la ciudad cambió. No así la violencia en Estados Unidos, ¿no?
pero sí en la ciudad de Nueva York de manera muy radical. Entonces quedó como una especie de referente. Y el proyecto de Novik, el proyecto Partido de la Gente, está muy fuertemente afirmado en este asunto, el asunto de la inseguridad. Tiene otros temas, ¿no? Pero tiene un discurso muy genérico, antipolítico, protécnico, tecnocrático en general, pero como que no tiene demasiadas reivindicaciones específicas en asuntos, ¿no? En política económica, en políticas sociales. Luce, perdón, pero esto lo aprendí gracias a ustedes al congreso que hicieron algún tiempo atrás a propósito del malestar con las democracias, ¿no? Luce como un vocero, como el más cercano del discurso que y por ende se transforma en el vocero de ese descontento institucional sistémico, ¿no? Que tiene que ver con la inseguridad, ni hablar, pero que tiene que ver también, se habla mucho de la corrupción, de la poca transparencia de los sistemas, de que los partidos y los gobernantes, los del gobierno, pero también los que están ahora en la oposición que antes tuvieron el gobierno, la lógica es esa, ¿no? En realidad lo que quieren es pensar para ellos y por ellos, ¿no? Sus lógicas, ¿no? Sí. Como yo siento que cuando habla Novik, como que trata de recoger todo ese asunto, ¿no? Claro, como que la democracia tiene dos momentos. Este es un aspecto de la cuestión, ¿no? Pero no tiene directamente que ver con Giuliani y los hechos más específicos. La democracia tiene competencia por el gobierno. Entonces, ¿cuál es la idea? La gente decide votando quién gobierna. Pero esto es dinámico, no es un instante, no es que un día hay elecciones y la gente mira quiénes son los partidos y decide. No, es una dinámica. Hay gobiernos, elecciones, gobiernos, elecciones. Entonces, el primer nivel de la dinámica democrática es que la gente vota por el gobierno o por la oposición según cómo evalúe las cosas. Los gobiernos, cuando les va bien, son reelectos, cuando les va mal, se les da turno a la oposición. Las oposiciones pasan a ser gobierno y se forma como una calecita, ¿no? El que fue gobierno es oposición, el que era oposición pasó a ser gobierno y la gente los va cambiando. Pero entonces hay un segundo nivel. El segundo nivel es cuando la gente ya no está molesta con el gobierno, sino también con la oposición, que había sido gobierno antes que este gobierno. Y es como que se le empiezan a agotar las alternativas. La gente ya no se calienta con el gobierno, sino se empieza a calentar con todo. Porque dice, no, pero ya lo hice esto. Yo ya voté en contra de aquellos, porque no me gustó el gobierno, y puse a estos pensando que iban a ser mejores, y estos no me parecen mejores, pero me acuerdo de aquellos. Entonces ahí viene ya no el descontento con el gobierno, sino con el sistema, digamos, no necesariamente con la democracia, ¿no? Con el sistema de partidos tradicional. Sí. De alguna manera. Igual ha aumentado la desconfianza con las democracias. También, ¿no? pero ese sería un tercer nivel. Perfecto. Porque estos son niveles de la democracia, democráticos. Algo parecido ambientó el surgimiento y éxito del Frente Amplio en Uruguay hace 50 años atrás, ¿no? Claro. Vos fijate, es muy corto, los viejos se acordarán, algún veterano debe estar escuchándonos. Gobernaban los colorados, en el 58 ganan los blancos, pero gana el herrerismo. En el 62 vuelven a ganar los blancos, pero ya no gana el herrerismo, gana una fracción que venía con Wilson, los blancos independientes, no sé qué. En el 66 ganan los colorados, pero no los vallistas que habían gobernado antes de los blancos, sino un sector conservador. Entonces, vos tenés en 4 elecciones seguidas, 58, 62, 66, hasta el 71, a la gente cambiando de partido porque claro, en un periodo muy crítico donde las cosas no mostraban mejoras, la gente cambiaba el gobierno, eso es lo que hacía la democracia, pero de repente la gente, los probó a todos en muy poco tiempo. Y mucha gente dijo, che, ninguno de estos sirve para nada. Aparece uno nuevo, no eran que fuera tan nuevo, el Frente Amplio no es un partido, no es como el Partido de la Gente, digamos, que surgió desde afuera del sistema político. El Frente Amplio es un partido que surgió desde adentro del sistema político, con partidos pequeños de izquierda,
el PDC incluso, que bueno, en ese momento era un poco de izquierda, y políticos de los partidos tradicionales. Toda gente que venía de la propia política, pero en un formato nuevo, que a mucha gente, digamos, si le descontamos los que ya los votaban, tal vez a un 10% de las personas le llamó la atención. Che, mirá, esta es una alternativa. Vos podés pensar que ahora podemos estar en una situación análoga. Entiendo. Creo que no es para nada crítica en los términos que lo fue aquella década de 1960. Pero sí puede ser vista como crítica por mucha gente por este tema de la inseguridad, porque este es un tema que en Uruguay ha ido apareciendo, no es que apareció ahora, tal vez en los 90, en fin, pero creciendo, transformándose, incluso en la medida en que algunos problemas sociales y económicos mejoraron, transformándose en la principal preocupación de la gente, sigue siendo en todas las encuestas. Y entonces tenemos un poco ese escenario, un escenario análogo, no con el dramatismo, en mi opinión, de aquellos años, ni con las perspectivas terribles que en definitiva tuvieron aquellos años, donde posiblemente aparezca gente, está apareciendo en todo el mundo. Esto no es un fenómeno uruguayo, esto es una lógica de la democracia y de los procesos de mediano y largo plazo que también son socioeconómicos, ¿no? No es solo la política, hay cosas sustantivas atrás de esto. La gente empieza a mirar, alguna gente en otros países, es casi todo el mundo, ¿viste? En Brasil, de repente la gente se hartó porque la gente no se hartó del PT en Brasil. Obviamente, muchísima gente está recaliente con el PT. Hay mucha gente que, de todos modos, sigue apoyando fervientemente al PT y hay mucha gente que prefiere al PT a una opción como la de Bolsonaro, que es más bien extrasistémica. Ojo, tampoco Bolsonaro es que vino desde afuera del sistema político, pero era una opción marginal dentro del sistema político. En Uruguay esas cosas no pasan. Un vuelco tan radical de la opinión pública nunca ha ocurrido en Uruguay, de esa magnitud. En Uruguay hay movimientos, Uruguay sigue las tendencias mundiales en distintas cosas, pero de manera gradual. Entonces, ahí tenés al Partido de la Gente, donde este discurso antipolítico en general, o antiviejos políticos y menos ideología, más gestión, ¿no? Esta cosa del concurso para candidato a intendente, la negación de la política misma, ¿no? Es decir, es como terminemos con la democracia, porque si vos lo pensás para intendente, imagínate que lo podrías pensar para un país que debería ser decirle a la gente que elija a sus gobernantes o contratar a Manpower. No sé si nos debe unos pesos por no sé, la mención o alguna otra. A lo mejor nos permite esta grabación ir a golpear esa puerta. Bueno, muy bien. Y decirle, señor, estamos buscando presidente, un centenar de legisladores. ¿A quién le parece? Y 19 intendentes. Búsqueme las personas más capacitadas y que se encarguen de este país. Y bueno, y tiene este rubro, digamos, de la seguridad, que efectivamente es una de las preocupaciones de la gente. Y fíjate que la estrategia en un contexto como el uruguayo, de un sistema muy institucionalizado, donde hay pocas variaciones, Novik necesita sobresalir con hechos políticos, con cosas que llamen la atención. Entonces la idea de Giuliani y su equipo, bueno, fue una idea original, creativa, los medios la toman, los medios cuando ven una cosa que llama la atención, obviamente lo reproducen hasta cierto punto. Creo que en aquel momento mostró que rendía. Yo no sé cuánto le cuesta toda esta operación. El señor no debe venir por 3 pesos, ni debe venir a través de una ONG solidaria, ¿no? Le debe estar garpando plata, sí, porque además, por un asesoramiento. Él es el director de una empresa que lleva su nombre y que se dedica a estas cosas, justamente. Exacto. Entonces es un su trabajo. Ahora, fíjate qué interesante. Esto le da notoriedad a Novik, lo ubica
con respecto a este tema, un poco en el discurso de él. Bueno, traigamos a ver, si tenemos un problema, contratemos al mejor, ¿no? Esa es la lógica de Novik, lógica Novik, empresarial. Esto que está diciendo vos, a lo mejor lo estás diciendo porque lo escuchaste. Él dice, yo resulta que quería meterme en este asunto, no sé cuándo, y de la inseguridad, que son los temas que realmente preocupan a la gente, yo me di cuenta que no sabía nada. ¿Y qué traje? A los mejores. Traje a Subía, traje a Parrado, ¿no? Estoy citando. Sí, sí. Y del nivel anterior pregunté, ¿quién es el que sabe? Giuliani. Entonces traje a Giuliani. Bueno, y creo que todos piensan cosas distintas, pero bueno, ese es otro tema, porque yo en la cuestión técnica propiamente de la seguridad no pienso incursionar. Igual aludía a su lógica, ¿no? Sí, Al argumento de por qué... No, está bien, es porque es consistente con su discurso. Giuliani, ojo, es un político, pero él lo reivindica en tanto especialista, claro, ¿no? Está bien que no lo propone como presidente del Uruguay, porque podría ser una alternativa, ¿no? Tal vez a Giuliani no le interese en lo más mínimo, porque debe ganar mucha más plata. No sé además si aplica, ¿no? Por su condición. De Italia podría, a lo mejor, porque su condición de origen italiano. Exactamente, bueno. Y por lo tanto, si es italiano, es uruguayo. Está bien. Pero no, entonces trae una figura de notoriedad mundial. Eso le va a generar gran repercusión. Es consistente con su discurso, es decir, yo traigo al que sabe de esto porque las cosas se arreglan así, viejo. Vos, si tenés una empresa, o si en tu familia, en tu casa tenés un problema, que si tenés una gotera, una humedad, claro, ¿qué hace? No, te pones a rasquetear vos, o llamás a un, digo, si tenés la plata, por lo menos, obviamente, no, o llamás al que sabe de humedades. Y bueno, entonces esa es esa lógica, no es la lógica de la política, es la lógica de que esto es un problema técnico, ¿no? Acá no hay visiones alternativas. Que dicho sea de paso, cuando vos llamás al que sabe de humedades, o al que sabe de caños, o al que sabe, te hace la que hace el político profesional. Porque cuando ve el problema dice, ¿y quién le hizo esto, doña? Ah, bueno, claro. Que vos te querés morir. Claro. ¿Y esto? ¿Y quién fue el que estuvo antes? Sí, no como los médicos, ¿no? Que los médicos se cubren entre ellos. Uy, ¿quién le hizo ese bypass? O el que hace esa pregunta ya está en otra dimensión. No, pero bueno. ¿Quién le hizo esa operación? Pero viste que en cualquier lugar vos, en realidad, antes de llamar al que sabe, vos decís, a ver, este es mi único problema, o tengo varios problemas, ¿qué problema priorizo? Sí. ¿Cuánto gasto en este y cuánto gasto en el otro? Yo qué sé, hay una cantidad de cosas antes de llamar al mejor, ¿no? Uh-huh. Pero bueno, en definitiva, esto a Novik le sirve mucho. Fíjate que Novik busca, viste que las encuestas son ambiguas, ¿no? Novik anda bastante bien en alguna encuesta, pero no tan bien en otras. Todos sabemos que algunos votos o sea, todos sabemos. Novik no pica por la presidencia, por lo que dan las encuestas, pero su partido va a sacar alguna votación respetable con alguna representación legislativa. Es un poco el escenario, Daniel, pero necesita posicionarse. Está bien, pero incluso esta es mi hipótesis que la transforma en pregunta. Mi lectura que la transforma en pregunta. Incluso esas encuestas que no le dan tan bien, que estamos hablando de ¿cuánto? ¿4%? No, 1%. 4% creo que salió ayer en opción. Fue la de ayer, 4 o 5%, ¿no? No, hay encuestas que le han dado 8%, y hay encuestas que le han dado 1%. Bueno, 1% me parece que hace rato que no veo encuestas, pero bueno, sacándola del 1, que igual podríamos coincidir que no lucen como las promedios, ¿no? Pero es errático, a ver, es errático el porcentaje que aparece. Te diría, es mucho más errático que lo que aparece el Partido Independiente o de la Unidad Popular. La Unidad Popular Subía, dijo, aparece con uno. Desde que estoy yo empezó a crecer. Bueno. De que Subías con problemas con el ego no tiene, ¿no? No, efectivamente, y con otras cosas tampoco. No voy a opinar sobre Subía porque precisamente tal vez se lo tome a mal. Bueno, lo cierto es que en ese contexto, pongamos que está más o menos clara, de acuerdo a las lecturas que vos hiciste, lo que ha hecho Novik con relación a todo este paquete en general. Me parece igual muy interesante el gobierno. ¿Cómo recibe a Giuliani? Lo recibe como una estrella, como una figura. Le da más tiempo que a muchos otros. Públicamente dice, por fin alguien nos trae una propuesta seria. Sí, ahí tenés una chicana
importante. Es interesante cómo... Pero ¿quiénes ganan y quiénes pierden en, Claro, en acá estos gestos hay un políticos? punto interesante, ¿no? Novik es un político opositor. Es opositor del gobierno. Él se la agarró con Mujica, sobre todo. En particular ¿no? con Mujica. Con el frente, pero sobre todo con Mujica. Entonces, tiene esta cosa ambigua. Una vez que formó su bancada, él tiene ediles y algún legislador, ha mostrado una especie de pragmatismo bastante extremo, ¿no? Sí, sí. No está en una estrategia de opositor, se muestra diferenciado, porque a pesar de que él es opositor... El plan de obras de la Intendencia de Montevideo sí, bueno, no, salió justamente por el acuerdo. Bueno, eso en su momento hizo recordar a Pacheco y su estilo también muy pragmático de relacionarse en su última fase como político. Pero una cosa importante es que Novik, más que competir con el Frente Amplio, porque su ubicación de opositor dirías, bueno, entonces su enemigo, su adversario es el Frente Amplio. No, sus adversarios son los viejos partidos de oposición. Él quiere ser una oposición, pero ya hay una oposición, y por lo tanto su principal objetivo es decirle a la gente: no estas oposiciones que ya los tuvimos, ya gobernaron los blancos y los colorados, sino que ya sabemos que no sirven, sino una cosa nueva que soy yo. Entonces, es curioso cómo los intereses de este partido nuevo opositor y del partido de gobierno pueden coincidir en el sentido de que para ambos los otros opositores son su principal rival. Porque el principal rival del frente no es Novik. En todo caso es el Partido Nacional, ¿no? Dejemos al Partido Colorado, que en términos de intención de voto está bastante atrás. En algunas de las encuestas erráticas de hace varios meses, alguien hasta pudo suponer que tal vez el Partido Colorado fuera a quedar atrás de Novik en votos, ¿no? Hoy da la sensación de que eso tampoco ocurriría, pero bueno, vaya uno a saber. Entonces tenés al Partido Nacional, que es como el partido que nuclea a la oposición, el partido foco, el partido donde la mayoría de las personas que están en contra del gobierno ven a una alternativa. Bueno, ese es el rival del Frente Amplio. Si vos querés, por lo que dicen las encuestas, el año que viene, dentro de un año, vamos a tener un balotaje, dentro de un año casi justo, te diría, y ya sabemos que ese balotaje va a ser entre Martínez y la calle Pou. ¿Entendés? Entonces... ¿Vos estás diciendo eso? Yo estoy diciendo eso. Ah, porque yo lo estoy diciendo y también... Bueno, estamos de acuerdo. Si no, te iba a apostar algo, pero... No, esa no me la... No, si querés apostar... Puede, no sé, a ver, solo que claro. Cuando nosotros hacemos además apostamos cosas que podemos pagar si perdemos. Cuando nosotros hacemos alguna especie de pronóstico, debería ocurrir, no es porque sepamos lo que va a pasar, sino porque nos imaginamos escenarios posibles. Y los escenarios posibles que nos imaginamos están basados en el pasado. O sea, lo que va a pasar son cosas parecidas a las que ya han ocurrido, en base a algunas tendencias que vos ves venir, es decir, ¿no? Sí. Si alguien viene creciendo, entonces lo proyecto hacia adelante y va a crecer un poco más. Si alguien viene cayendo, lo proyecto hacia adelante y va a caer un poco más. Esto es Uruguay. Los escenarios que uno se imagina hacia el futuro son escenarios parecidos a los que hubo en el pasado. Por lo tanto, a este tipo de escenario uno le asigna una probabilidad alta. Probabilidad alta no quiere decir seguridad, quiere decir es lo más probable, ¿no? Yo diría alta probabilidad, no una probabilidad del orden del 75%, por decirte algo. Suficiente como para, si alguien está medio confundido, aprovechar y ganarse unos pesitos haciendo una apuesta. Nadie debe apostar cuando las probabilidades son 50 y 50. Eso es alma de jugador, pero no es racional, ¿no? Claro. Mucho menos apostar cuando sus probabilidades son menores que las del otro. Pero bueno, hay gente que le gusta jugar, eso es distinto. Es otra cosa. No es racional. Está bien. No es conveniente. Entonces, en ese escenario, Novik, ¿qué quiere? Bueno,
ocupar el espacio mayor posible. Sí. Y el espacio que él quiere ocupar es un espacio que está ocupado por el Partido Nacional, por el Partido Colorado, hasta cierto punto por el Partido Independiente, seguro que no por la Unidad Popular, que tiene otro público, digamos. Un público que además tampoco da la sensación de estar creciendo, te diría casi en la unanimidad de las encuestas, ¿no? No, efectivamente, las encuestas son muy consistentes con la Unidad Popular. Ahora no recuerdo porque escuché por la radio las cifras de opción, pero debe andar en el 1 o el 2, porque Unidad Popular... Creo que no llegaba al 2, pero te lo estoy abriendo en este momento. Lo que recuerdo de las encuestas de estos meses es la Unidad Popular o te da 1 o te da 2. Da la sensación de que se va a mantener o incluso podría dar un saltito, pero sería un saltito que no es de gran magnitud. Hay bastante más incertidumbre con el Partido Independiente. El Partido Independiente varía bastante más. Hay encuestas que le dan muy poco también, pero no varía tanto como el partido de Novik. ¿Por qué varía tanto el partido de Novik? A ver, un intento de explicación. Porque la opción electoral Novik es una opción nueva. Es una opción que la gente puede agarrar y dejar rápidamente, ¿entendés? Porque vos te imaginas, alguien que está caliente con todo el mundo, lo agarran en un día que está caliente con todo. Entonces te voto a Novik, ¿no? Pero esa calentura se le va por X o por Y en los siguientes días y dice, no, pará, esta decisión es un poco apresurada. Se vuelve indeciso otra vez, ¿no? Después se encuentra, no, mejor algo conocido, confiable, como el Partido Nacional o el Partido Colorado, yo qué sé. Y es interesante cómo la estrategia de Novik puede ser una estrategia coincidente con algunas ventajas que puede obtener el Frente Amplio. Y fíjate además que le vino de perlas, porque según yo entendí, porque tampoco me puse a escuchar con mucha atención lo que había dicho Giuliani. Entiendo que entre otras muchas cosas dijo que las políticas de seguridad que se venían haciendo no estaban tan mal. Sí. Bueno, que había que insistir, que había problemas, que había cosas para mejorar, lo que diría cualquier persona seria, porque de última, Giuliani no fue contratado por Novik como asesor político. No vino acá a hacer política, ¿sí? Para Novik, menos para Novik. Él vino para hacer lo que se supone que él sabe hacer, que es política de seguridad, donde tiene experiencia y donde tiene además equipos de especialistas, porque tampoco es que él sea él es el político que lo implementó. Entonces, en lugar de decir lo que dirían los políticos de el Frente Amplio es un desastre, mirá cómo estamos, cómo suben los crímenes, Bonomi se tiene que ir, esto no sirve para nada, hay que cambiarlo radicalmente, no, el tipo dijo, bueno, está bien, algunas cosas se han hecho bien, algunas cosas están mejorando, hay que mejorar otras. Entonces, ese discurso de Giuliani, de última, al Frente también le sirve. Y de ahí también esto de, por fin, alguien que tira una idea de la oposición, alguien de la oposición que tira una idea constructiva, una idea útil. Obviamente es una chicana, ¿no? Es para molestar, claro. es hacer el juego de la pinza, el juego a dos puntas. Pero ¿qué quiere decir por fin alguien tira una idea? Porque los partidos tradicionales no solo tiraron ideas que sirvieron, acá hubo un diálogo de la seguridad, donde los partidos tradicionales propusieron ideas, pero ideas que el Frente Amplio implementó, que son los partidos tradicionales, tampoco lo rescatan, ¿me entendés? Pará, déjame recordar, porque hay que ver cierta trayectoria que el gobierno ha tenido con el Partido de la Gente en general y con Novik en particular. Ya en esas charlas, cuando no era necesario, porque ni siquiera había una bancada en el sentido formal. El gobierno, Tabaré Vázquez citó a Novik, lo metió en la foto, ¿verdad? Y eso... Bueno, acá eso no era inocente, yo indudablemente. Creo que acá Tabaré también juega, en el sentido de que Novik y Tabaré son personas que digamos que tienen ese estilo de vínculo, de vínculos personales. Yo creo que es esta cosa de dirigente de fútbol, yo qué sé, como en su momento con Magurno y el pachequismo. Tabaré Vázquez, intendente de Montevideo, precisamente tuvo apoyo del pachequismo a través de sus vínculos personales, su buena relación, y también de bypassear
obstáculos. Decir, a ver, si este no me tira un cable, lo voy a buscar al otro. ¿No? Ya había pasado algo muy parecido a lo que pasó ahora con Martínez en la intendencia. Sí. Martínez, por cierto... No, yo recuerdo que además en aquella época, estás hablando de la intendencia del 90, ¿no? La que arranca el 90. Del 90 al 95. Y yo recuerdo que dentro del pachequismo hubo una discusión muy intensa, muy fuerte, porque dentro del pachequismo había como dos, como diciendo, pará, ¿cómo vamos a estar habilitando a estos tupamaros? Imagínate en ese momento. Lo peor, ¿no?, del universo. Claro, lo peor. Y después los otros, los más pragmáticos, diciendo, bueno, está bien para la ciudad. Y lo mismo, cuidado, también era visualizado de la izquierda como diciendo, pará, ¿qué estamos necesitando el voto de Pachequita para esto? ¿Qué estaremos haciendo, no? Como para que nos apoye Pacheco. Claro, porque esto fue en el marco de un cierto plan de la intendencia que requería, porque en algunas cosas existe una mayoría especial. Pero en la Cámara de Representantes incluso a veces, cuando no se consiguen en el ámbito... Bueno, aquello creo que tenía que ver con... No eran préstamos del BID por el tema del saneamiento. Exactamente. Sí, en fin. Sí. Es decir, no se está innovando, se está aprovechando una circunstancia. Obviamente, hay política. El Frente Amplio, claramente, desde el gobierno pasado, empezó a implementar políticas de seguridad de derecha. Bueno, esto es una simplificación, ¿no? Y además Novik te diría, en esto no hay derecha ni izquierda. Bueno, sí. Pero quiero decir, empezó a implementar políticas que la derecha reclamaba, en contra de la política. Perdón. Vamos arriba. En contra de la política que el Frente Amplio había iniciado, que era esta política de izquierda con respecto a la inseguridad, que básicamente trata a los delincuentes como víctimas, como producto de la sociedad, de las condiciones de vida, de la pobreza, de la desigualdad. Esas políticas, obviamente, no solo no tuvieron éxito, sino que se volvieron muy impopulares. Desde el primer ministro José Díaz, pero luego con Daisy Tourney, no me acuerdo quién más pasó por ahí. Pero no sé quién las continuó, excepto Díaz. Después ya con Tourney hubo un cambio, ¿no? No, muy leve, muy leve. El cambio se produjo con Bonomi en el periodo... Los mega operativos, ¿te acordás? Ya en el segundo gobierno del Frente Amplio. Sí, por eso. Bueno, avión, pim. Bueno, ahí empezaron helicóptero, en una línea, digamos, donde se priorizó la represión. En todo caso, coordinación con el MIDES, políticas sociales, todo lo que vos quieras. Pero se priorizó la represión, la reacción, la respuesta. Además el crimen sube y además la opinión pública manda. Estamos en democracia, la opinión pública manda. El Frente Amplio no es gil, no lo está logrando, es verdad. De hecho, también hay que ver, ¿no? Porque hacia el año pasado se habían obtenido algunos éxitos estadísticos. De hecho, había bajado el número de homicidios en el año, ¿no? En el año 17 el número total de homicidios bajó con respecto al 16. Lo que pasa es que este año empezó a aumentar otra vez, además en una escalada, ¿no? Aumentar mucho. Claro, yo que sé, es muy difícil evaluar en el corto plazo las cosas, ¿no? ¿En qué estamos? En un escenario donde en realidad las políticas empezaron a dar resultados y eso se reflejó el año pasado y esta escalada tiene una explicación más puntual. O al revés, lo del año pasado fue una ilusión óptica y en realidad la tendencia al aumento se mantiene. Ahora vos tenés estos operativos que no sé qué nombre tienen, en Casaballe y luego en la Cruz de Carrasco, bien interesantes, ¿no? Bueno, con una línea, con una política, con una visión, digamos, de mano dura. Vos lo ves a Gustavo Leal, que justamente es una incorporación reciente del Ministerio del Interior. Hace un tiempito que estaba, pero con este rol... No, pero él estaba que yo sepa, el periodo pasado de gobierno no estaba en el Ministerio del Interior. Sí, como en una especie de asesoría. ¿No estaba en Canelones? No. Bueno, probablemente fue y vino, pero yo recuerdo que hace un tiempo que está en el Ministerio del Interior. Okay. Pero da igual. Claro, incluso con una excelente capacidad de comunicación, me parece, que es lo que le falta al ministro, pobre, tremendamente, y al subsecretario te diría que también no es bueno comunicar, es un poco más prudente que el ministro, pero me parece que no son buenos. Gustavo Leal es, no sé,
si fuera de mi partido político y yo me presentara a las elecciones y yo fuera de izquierda, te diría Gustavo Leal, ministro del Interior, ¿no? Bueno, sabés que Vergara estuvo hace 2 días acá y dijo 2 o 3 cosas, digamos, ¿viste? Uno tiende a decir interesantes porque se pueden transformar en títulos. De hecho, una de ellas fue ayer levantada por La Diaria. A propósito de este tema, dijo el eje Bonomi Leal en mi gobierno, si yo fuera presidente, lo mantengo. No sé con qué cargo cada uno, claro. También agregó, ¿eh? Sí. Bonomi está muy desprestigiado, ¿viste? Pero interesante, porque no dijo Bonomi ya fue o es hora que, bueno, como dijo Martínez, ¿no? Yo soy politólogo, yo no soy del Frente Amplio. Yo puedo decir lo que yo quiera, ateniéndome a la ley de prensa en todo caso. No. Pero Vergara es un candidato, un precandidato del Frente Amplio. Obviamente él está en una interna donde él no puede decir lo que se le antoje sobre cualquier persona. No, pero quiero decir, sin embargo, no puede hablar mal de Bonomi. No, pero pudo haber sido. A mí, te soy franco, me llamó la atención el reconocimiento. Está bien. A lo hecho. No. Porque Martínez, ese mismo día, ¿no?, de radio aparentemente, dijo, bueno, yo creo que ya es hora de que, bueno, sí. O sea, hubo una distancia. Del mismo modo que hablando de la educación, también dijo Vergara, lo dio a entender, justamente como es político, no puede, que este codicen, con esta corriente, esta tendencia, este nombre, ya fue. Sí, este no era el tema de hoy, pero si querés, porque tiene que ver con las posiciones que adoptan los distintos competidores políticos en materia de seguridad. Martínez es un político que yo no tengo ni idea de lo que piensa él en su grupo chico estratégico. Está diseñando un discurso para la cancha del balotaje. Eso debería estar haciendo. Sí. Más preocupado, a ver, no es que ya estás allí. No, entendí. Pero bueno, por lo que dije. Sí, claro. Lacayo Pou está haciendo lo mismo, creo, notorio. También, ¿no? Tendría que razonar más o menos similar. O sea, no voy a enloquecerme con la interna, incluso ni siquiera con la primera vuelta. O sea, sí, le voy a poner unos pininos a la interna, otro a la primera vuelta, pero enfocado en el balotaje, ¿está? Porque vos después no te podés mover demasiado, ¿entendés? Claro. Si te jugás demasiado. Si hace media hora dijiste esto, claro. Entonces, si Martínez quiere ser presidente del Uruguay y él cree que va a ganar la interna y que va a estar en el balotaje, bueno, tiene que hablarle al elector medio, al que el elector medio no quiere a Bonomi. No es un buen mensaje para el elector medio tratar de convencerlo que Bonomi es un capo. Sigo por acá. Claro. ¿Qué quiere Vergara? Bueno, si Vergara es, en fin, maneja la información que manejamos todos, bueno, y no surge nada, yo qué sé, capaz que de repente el MPP dice, acabamos de decidir que vamos a apoyar a Vergara, bueno, eso cambiaría un poco el escenario, ¿no? Pero si nos mantenemos en este escenario, Vergara no aspira a ganar, no está en condiciones de ganar la nominación presidencial en el Frente Amplio. Sí está en condiciones de mostrar su potencial político, electoral, con una buena votación. Entonces, el público que hoy Vergara tiene que priorizar, si incluso le llegara a ir tan bien que ganara la nominación, sí, ahí tendría que recalcular, porque él lo primero que tiene que hacer es decir, yo voy a la interna del Frente Amplio. A la interna del Frente Amplio van a votar frentistas, te diría frentistas politizados, no votantes del Frente casuales, ¿no? Sí, gente que siempre vota al Frente, gente que tiene más información política. Entonces ese es mi público. Yo quiero que me vote la gente que va a ir a votar a la interna del Frente Amplio para que, está bien, yo creo que no puede ganar en las condiciones actuales, pero aún si él quisiera ganar, él le tiene que hablar al votante frentista y tal vez dentro de ese votante la imagen de Bonomi sea bastante mejor. Claro. Y entonces una valoración de ese tipo puede caer bien en el ámbito al que él le está hablando en este momento. En fin, viste que estas cosas dan para mucho, yo qué sé. Para terminar y volviendo al tema 1, ya en el final, hoy estamos pasando algunos minutos, a mí me da la sensación que esta movida, Giuliani, bla, 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 en una primera instancia luce como una buena noticia para el Partido de la Gente, digamos, algo acertado que hace, que el gobierno trata de
minimizar en cuanto a sus efectos malos hacia su propia política, hasta agradeciendo y reconociendo en este hombre una figura internacional, y de alguna manera dejando pistoneando a la oposición, blancos y colorados, como diciendo, como con cierta incomodidad, ¿no? Es como que te cerraron la puerta en la cara. Eso. Porque además recordemos que hace poquito Novik le reprochó a blancos y colorados. ¿Qué están diciendo que no sé? Les provocó el punto tal que Sanguinetti decía, epa, jefe, mire, respeto primero que nada, ¿no? Pero eso da la sensación que luce como a favor de Novik. Está claro. El principal rival de Novik son los partidos tradicionales. Bien. Eso Novik lo debe tener claro, los partidos tradicionales también, sobre todo los colorados, porque en realidad uno puede pensar que el potencial electoral de Novik es un votante que fue colorado. Él tiene políticos de distintos partidos, pero creo que su principal fracción política, de que cuando armó su candidatura a intendente, le vino del propio Partido Colorado. Entonces yo creo que el Partido Colorado le debe tener más bronca a Novik. Los dos partidos, además, porque es un recién llegado, ¿me entendés? O sea, ¿quién es este que nos viene a comer un recién llegado que nosotros, dirían blancos y colorados, le dimos una linda atalaya, ¿no? Se deben estar martillando el dedo chico del pie, porque sí, efectivamente, cometieron un error. Esto lo hablamos acá en su momento. De que digan, a ver, ¿qué dijo Bouquet del Partido pero además de la yo recuerdo Concertación? que el analista Daniel Bouquet fue el primero que dijo, durante la rumbo a las municipales, ¿no? Sí, departamentales. Departamentales y municipales, ahora. En el marco de las elecciones departamentales, el único que en campaña nunca nombró al Partido de la Concertación, así llamaba, ¿no? Sí, correcto. Fue Novik. Una vez que se conoció el resultado, el único que empezó a reivindicar ese nombre fue Novik. Porque te acuerdas que Novik pidió permiso para que le dejaran usar ese nombre. Blanco y Colorado no se lo dejaron, y recién ahí surge lo del Partido de la Gente. Exactamente. Bueno, Bouquet, te tengo que dejar. Bueno, así muy nomás. Bien. Nos veremos en algún otro momento, bueno, antes de fin de año, con seguridad. Tenemos un asadito previsto además. Espero que vengas. Igual que Marina Rodríguez, que ya está entre nosotros. Así que alguna comida mexicana va a tener para que no extrañen tanto ustedes, chiquilines. Tequila. Bueno, eso va a haber. Eso va a haber. Y lo otro que te gusta más también. Ya volvemos con La Mañana en Camino.